El gobierno ha presentado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda que promete alquileres de hasta 75 años, precios un 30 o un 50% por debajo de mercado y acceso para el 60% de la población. Promete alquileres asequibles con topes de hasta el 30% de las rentas medias de tu zona, además de protección indefinida porque va a convertir todo ese parque en vivienda de protección oficial permanente. Hoy te explico qué se propone, cómo te afecta y si realmente esto es viable o no es viable. Empezamos. El Ministerio de Vivienda transforma el SEPES en Casa 47 y prepara un fondo de 100 millones para comprar vivienda. Es decir, transforman la antigua SEPES en Casa 47, que por cierto recibe su nombre 47, pues referenciando al artículo 47 de la Constitución, que es el que habla del derecho a la vivienda. Bien, pues lo convierten en una empresa pública que va a gestionar la vivienda de forma integral, desde la generación, es decir, la parte del suelo, la promoción, la gestión de los alquileres, la administración integral 360 de todo esto durante toda la vida, para toda la vida, para siempre. La medida y el anuncio ha sido muy polémico porque lo que no han podido solucionar todas las promotoras inmobiliarias, es decir, empresas privadas de este país, debido a la burocracia que existe y a todos los trámites administrativos que hay para poder construir, no lo va a solventar una única empresa y además pública que jamás se ha dedicado a esto. Pero sigamos viendo más. Punto número 2. Contratos de alquiler de hasta 75 años más que mi esperanza de vida, seguro. Atentos. Van a ser contratos de una duración de hasta 75 años, es decir, toda la vida, con prórrogas durante 14 años, cada 14 años habrá prórrogas, el contrato tendrá una vigencia de 75 años y si no cambian nuestras circunstancias y seguimos teniendo la necesidad de vivir en estas viviendas, estas serán nuestras casas, nuestros hogares y por tanto blindamos la tranquilidad de la ciudadanía con estas viviendas. Se han callado un poco ahí entre los prórrogas, los 14 y los 7, pues no sé si es que no se lo creen ni ella, pero bueno, vamos a ver. Esto funcionará así. Primero tendrás un contrato de alquiler de hasta 14 años y si pasado este periodo sigues manteniendo las mismas condiciones que te permiten poder estar en ese tipo de alquileres, entonces se te irá prorrogando de 7 en 7 hasta 75 años. Vamos a ver, para la entidad esto exige una gestión profesional de todos los activos, es decir, un mantenimiento del ciclo completo de esos inmuebles, incluyendo una inversión descomunal, brutal, en CAPEX a largo plazo. ¿Qué es el CAPEX? El CAPEX es la inversión que tú necesitas pues en fachadas, en reformas, en pintura, en estructuras, en instalaciones, en todo. Todo ello cuesta dinero y tiene que estar presupuestado en todo ese plan que tienen ahí. Y en 75 años uno pregunta, ¿y la morosidad? ¿Quién la va a pagar? Porque viendo las medidas que han habido con toda la gente que no ha podido pagar inmuebles, pues evidentemente yo creo que eso nos lo vamos a comer nosotros, ¿no? Es decir, el que va a pagar la morosidad de todo eso al final va a ser el contribuyente, ¿no? Que, por cierto, ahora mismo el mismo gobierno está cambiando el código técnico para poder descarbonizar todas las viviendas de obra nueva y, por lo tanto, según el Colegio de Aparejadores, de forma oficial dicen que estas medidas lo que van a hacer va a ser encarecer entre 15 y 20.000 euros el precio de cada vivienda. Y viene ahora en este momento, que no digo que no haya que descarbonizar, pero ¿eso lo va a pagar también Casa 47? ¿Está presupuestado también que la regulación que el gobierno imponía a las promotoras privadas, ahora que se van a poner a promover ellas también les vaya a aplicar a ellas? Es decir, que lo que habías puesto para los promotores privados ahora te juega en contra porque eres tú quien tiene que construir y cumplir con esa misma normativa y por lo tanto vas a encarecer los precios y va a ser menos asequible poder acceder. O a lo mejor ahora se van a dar cuenta y realmente van a suavizar un poco esas condiciones, ya que ahora nos toca el bolsillo a todos, porque claro, la empresa es pública, la pagamos todos. En fin, que si es que esto al final es lo que tiene empezar a regular un mercado en el que nunca has trabajado ni en el que estás operando, ¿no? Ahora se van a dar cuenta, digo yo. Tercero, ¿a quién va dirigido? Pues a los hogares entre 2 y 7,5 veces el IPREM, que es el índice público de la renta, con lo que significa que van a hogares entre 16.800 y 63.000 euros al año, que el mismo gobierno estima que eso cubre un 60% de toda la población. Una cobertura de este calibre del 60% de toda la población lo que va a hacer es que quien mucho abarca, poco aprieta, que no digo que sea una mala iniciativa, lo que pasa es que la iniciativa tiene que estar mucho más centrada, porque si tú haces una campana de Gauss, pues de todo eso se van a beneficiar sobre todo la gente que está en medio, pero los más necesitados, sobre todo de una parte de esa campana de Gauss, van a
competir todavía más, van a sufrir todavía más. Es decir, que vas a diluir muchísimo el impacto en los deciles que están más en los extremos, los que compiten, si realmente no le metes muchísima oferta de vivienda al mercado. Número 4. Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio. Este punto es especialmente delicado. Si el objetivo es que la renta como máximo sea de un 30% o menos de lo que se cobra de la renta media de la zona y que además esté pues en ese 30-50% por debajo del precio de mercado, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién va a pagar esa diferencia? Porque la diferencia está allí. El mercado funciona así. ¿Va a ser porque el suelo va a ser público y baratísimo? Que se me hace difícil. ¿Va a ser porque vamos a subvencionar esto hasta la muerte, que creo que van por ahí los tiros? Por lo tanto, lo que te quitan por un lado, te lo ponen por el otro, porque van a tener que subir los impuestos para poder hacer frente a todo esto. ¿Se va a financiar toda la inversión a largo plazo de lo que decíamos, de las reformas, de la construcción, del no sé qué, del no sé cuántos, con un coste de capital bajísimo? Os pongo un ejemplo muy simple para que se entienda que toda esa pérdida genera un déficit brutal que tiene que pagar alguien. Por ejemplo, imaginaos un piso cuyo alquiler de mercado son 1.200 euros al mes. Casa 47 está diciendo que anuncia un 30 o un 50% de bajadas, es decir, entre 600 y 840 euros al mes. El descuento anual, es decir, a los 12 meses, implícito de esto sería entre unos 4.320 euros y unos 7.200 euros por unidad, es decir, por cada vivienda. Siguiendo los números del gobierno, si están diciendo que ahora mismo pues quieren poner, pues por ejemplo, las primeras 40.000 unidades de la Sareb, pues esto significaría que estas 40.000 unidades operativas, el agujero agregado, ¿no? El hueco agregado que hay, estas pérdidas, este descuento que estamos enmarcando son de 172 millones a 288 millones de euros al año. O sea, es un déficit de media, unos 200 y pico millones de euros al año. Si hacemos los números, que insisto, esto es un orden de magnitud, estamos haciendo aquí cálculos a lo loco, pero para que entendáis un poco qué es el impacto real de una medida como esta. ¿Quién va a pagar estos 200 y pico millones de euros anuales? La propia Casa 47, porque van a hacer un trabajo buenísimo de encontrar unos suelos públicos, además por debajo muchísimo de mercado y tal, o resulta que no, que esos suelos ya no están donde la gente quiere realmente vivir y eso lo vamos a acabar pagando nosotros, tú y yo. Y preparaos porque el hachazo fiscal que puede llegar de una medida como esta pues puede ser especialmente relevante. Porque esto es exactamente lo que pasa cuando juegas con precios que están fuera de mercado, que es una idea utópica, romántica, pero que a la práctica jamás ha funcionado. ¿Y por qué no funciona? Porque no arregla el problema real. Tocar los precios no arregla el problema real. El problema real es de oferta. En lo que se tienen que centrar es en construir, en aportar mucha vivienda al mercado. Eso hará bajar los precios, no toparlos. Pero el debate no es si el precio es adecuado o no es adecuado. El debate que debemos tener ahora mismo es si realmente se tienen que seguir construyendo políticas que, en esencia, reparten un bien que de por sí hoy ya es escaso y no se hace nada para combatir esa escasez, sino que simplemente lo que estás es consolidándola. Porque si tú a un activo que ya es hiper escaso como es la vivienda asequible, lo conviertes en algo todavía más escaso porque lo que estás haciendo es topar los precios, por lo tanto más gente querrá esto, por lo tanto menos gente se podrá beneficiar, en lugar de construir una política que realmente te permita construir muchísimas más viviendas, permitir que muchos más actores construyan muchísima vivienda en España y por lo tanto haya tanta oferta que la gente pueda escoger, porque al haber tanto y no tanta demanda se va a dispersar esa demanda porque hay mucha oferta y por lo tanto los precios se van a ajustar. Pero no, estamos tratando de sostener un parque público a través de más impuestos, sin atacar el problema real. Seguimos interviniendo el mercado, apretando más las tuercas sobre algo que ya está hipertensionado, y eso no lo va a arreglar. Intervenimos en el síntoma sin transformar el problema real. Porque basar una política, de nuevo, en proteger los precios, sigue siendo esto, protección, no sigue siendo progreso. Hay que progresar, no proteger, progresar. Y es que además, con contratos de alquiler hasta 75 años, que además están topados a un 30% por debajo de mercado, ya me dirás si no topas también los costes como el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que por cierto este no lo topamos, ¿eh? Aquí todo Dios a pagar el IBI, pero te acoto las rentas, te lo acoto absolutamente todo, pero el IBI, los gastos, etcétera, todo esto seguirá subiendo. Ya me dirás, con ese desajuste total, ¿quién va a poder sostener eso?
eso será una máquina de generar pérdida y de generar déficit. Déficit público, evidentemente, porque si la empresa es pública, pues el déficit es público y por lo tanto, ¿quién lo va a pagar? Tú, que me estás viendo. Sin ánimo de faltar el respeto a los funcionarios de este país, pero esta empresa va a competir con las otras promotoras privadas que se parten el lomo por encontrar un suelo que tenga sentido y ellos lo van a hacer bien desde su escritorio de 9 a 2 de la tarde trabajando allí. Por favor, es imposible que consigan mejores ubicaciones o mejores precios. Y si no consiguen esto, el déficit será mayor porque comprarán caro, porque no mirarán como si fuese una empresa privada para que esto realmente sea rentable y tenga sentido. Y algunos me dirán... Pero no, Uri, pero es que esto no va a que tenga sentido, ¿no? Va del derecho a la vivienda y tal, pero... Vamos a ver, alma de cántaro, que te van a meter en un piso, que te van a bajar la renta y te van a subir los impuestos al 3000% porque no se sostiene. Por lo tanto, tú acabas siendo más esclavo, más dependiente de un Estado y vives igual de mal. ¡Santo Dios! Que por cierto, estoy preparando un vídeo en el que explica por qué el intervencionismo, ya sea aquí en España o en otros países del mundo donde se hayan aplicado políticas parecidas, no acaba funcionando y donde sí que acaba funcionando y qué puede tener sentido. Así que te agradecería muchísimo que por favor, si te sirve este contenido, le des a un like porque significa muchísimo y realmente hace una diferencia brutal para nosotros. Y suscríbete, porque en unos días te daré este vídeo en el canal. Muchas gracias. 5. ¿Cuál es el objetivo agregado de todo esto? Bien, pues se pretende movilizar 100.000 alquileres asequibles en el medio y largo plazo, 13.000 de ellos en 2026. Una empresa que no ha empezado a operar y quiere hacer con 13.000 en 2026, cuidado, y lo digo en serio, porque la ejecución real, se llenan mucho la boca, pero la ejecución real de todo esto requiere de licencias, requiere de obras, de que no haya problema con las obras, requiere de una inversión millonaria, requiere de disponibilidad de suelo y requiere sobre todo, de contratación que hoy las empresas privadas ni encuentran. Por lo tanto, es sabio pensar, viendo la historia, que este tipo de planes normalmente se dilatan muchísimo en el tiempo. Por lo tanto, prometer 13.000 en 2026 me parece una salvajada. Pero veremos. Y además, en el primer trimestre del 2026, la entidad pondrá en marcha un nuevo portal online, algo así como una especie de idealista 100% público, donde la ciudadanía podrá acceder a las primeras viviendas gestionadas por la nueva empresa pública de vivienda. Lo cual, pues esto siempre es positivo, ver qué es lo que hay allí. Y acercarlo más pues a la población y a la sociedad. Eso está bien. Oye, Uri, pero es que yo he leído que las 100.000 vendrán de la Sareb y de no sé dónde más. Correcto, dice. Además ya se han licitado los proyectos para otras 1.600 con el objetivo de alcanzar las 100.000 que hemos comentado, que ha recibido, ¿vale?, a través de la Sareb ya unas 40.000 viviendas y más de 2.400 suelos para levantar otras 55.000 viviendas. Vamos a ver, la Sareb, es conocido como el Banco Malo, fue una creación durante la crisis para que los bancos no quebrasen. Se creó precisamente para quedarse con todos los activos podridos, tóxicos, que ninguno de los bancos quería. Por lo tanto, lo normal es pensar que esas 40.000 viviendas, que por cierto, muchas de ellas están ocupadas o necesitan una reforma brutal o no están directamente disponibles en el mercado, a ver quién las quiere. Y vamos a ver también dónde están estas viviendas, porque claro, 40.000, ostras, pues si están las 40.000 en Madrid, pues de puta madre, pero vamos a ver exactamente dónde están. Aquí, si os fijáis, tenemos un mapa del diario.es de las 45.000 viviendas de la Sareb transferidas para alquiler asequible, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver diferentes colorines y dónde están repartidos, que parece que haya mucho por aquí y tal, pero exactamente esto qué significa. Bien, el color amarillo es que hay 100 transferidas por cada 100.000 habitantes. Y luego el tamaño de la burbujita, ¿no? Que si se han transferido pues menos, pues son estas. La burbujita es pequeñita y si se han transferido más, pues estaríamos hablando de la otra. Vayamos a ver exactamente, porque vemos que en Madrid y alrededores hay una gran aglomeración, pero son aglomeraciones con una tasa más baja, ¿no? Estamos hablando de que 100.000 habitantes, 100, que es lo mismo que decir que por cada 1.000 habitantes hay una vivienda. Lo que pasa es que te lo ponen así para decirte otra cosa. Una por cada 1.000. Y si os fijáis, donde realmente hay 10 veces más, estaríamos en los colores azules. Estaríamos hablando aquí arriba, estaríamos hablando pues en el sur, estaríamos hablando en toda la zona pues de Valencia, Castellón, etcétera. Estaríamos hablando de algunas zonas alrededores de Madrid, que esto estaría pues más allá de Guadalajara, o no sé dónde está, esto ya está mucho más entrado ahí. En definitiva, vemos que hay una dispersión muy grande de todas estas viviendas y sobre todo donde ha habido más
transferencia no es en las grandes ciudades, no es en Madrid centro o en Barcelona centro o en Málaga o en Sevilla o en... Allí no han habido grandes transferencias porque, como ya he dicho antes, la Sareb, los activos buenos, no se los quedó, se los dejaron a los bancos, ¿vale? Entonces los bancos se han quedado con esas viviendas. Por lo tanto, pues hay transferencia, pero ya veis cuál es realmente esa dispersión total. Y como decíamos, pues hay algunas que están ocupadas, otras que tienen situaciones jurídicas pues complejas, otras que ya están cedidas a otros organismos sociales, etc. Desde un punto de vista objetivo, económico, me gustaría trasladaros qué impacto puede tener esto para una sociedad como la española ahora mismo. Primero destacado que puede generar estabilidad para todos aquellos que se vean beneficiados de esta medida, que les toque, porque al final habrá muy poco. Y también les va a poder permitir pues, reducir el esfuerzo. Si realmente estamos yendo a un 30% del ingreso, pues evidentemente pues que la gente que está ahí, pues bien, ¿no? Porque va a pagar menos. Aunque ya hemos dicho que van a pagar el pato igualmente porque eso va a generar un déficit público brutal que de alguna forma hay que cubrir. Y luego, evidentemente, si esta medida viene aquí para quedarse y no para ser una promesa electoral más, porque nos estamos acercando a 2027, ¿qué os pensáis? Que llevan aquí 8 años sin hacer el huevo. 8 años en el gobierno sin hacer el huevo. Bueno, y el gobierno anterior, que era de otro color, también lo mismo, ¿eh? Pero 8 años sin hacer el huevo y lo sacan ahora, que estamos al final, que queda, nada, un añito para las elecciones. En fin, si esto se va más allá de una promesa electoral, entonces, oye, podría ser algo potencialmente bueno, potencialmente atractivo. Pero veremos, porque así como está planteado, a mí me genera 3.000 millones de dudas. ¿Y por qué me genera dudas? ¿Por qué creo que esto no va a mover la aguja? Pues porque no están atacando el problema de raíz real, que es fomentar la oferta, reducir la burocracia y el tema tabú que nadie dice, pero que todo el mundo piensa y que es un tema que se tiene que poner encima de la mesa para solventar el acceso a la vivienda. Hay que bajar los impuestos a la primera vivienda, porque nadie, ni un político, está diciendo Vamos a quitar el ITP, el impuesto de transmisión patrimonial. ¿Qué te parece? Pues nadie dice eso. ¿Por qué? Porque el Estado es el primer beneficiado en cada compraventa de una vivienda, de un inmueble. O vamos a bajar el IBI, o vamos a dar incentivos fiscales para que se construya, o vamos a... Todo esto no está, solo hay prohibición, intervencionismo y tal. ¿Por qué no fomentas, por qué no bajas la barrera de acceso? Porque el problema de España, el problema del sector inmobiliario ahora mismo, no es un problema inmobiliario. Es un problema económico y político. Hay que bajar las barreras para que la gente acceda y hay que aumentar la oferta para que los precios bajen. Es económico. No os hagáis pajas mentales. Es económico. Si no hay oferta privada acompañando un movimiento como esto va a ser un zurullo. Si hay oferta privada acompañando y facilitándoles la vida para que metan mucha más vivienda en el mercado donde se necesita, pues entonces una medida así sí que prosperará, porque hará que tanto la parte privada como la parte pública también compiten en cierto modo y la parte privada pues trate de ser más eficiente para igualarse a la pública, y eso podría llegar a funcionar. Pero si sigues mermando a la oferta privada y solo tienes esta mierda pública, no vas a ir a ningún lado, porque nunca sacarás la oferta necesaria para todo el mundo que la demanda. Dios, me enciendo, tío. El propio Banco Central Europeo ya ha alertado en varias ocasiones a España que el limitar los precios del alquiler, tocar, intervenir, lo que genera es más tensión sobre el mercado y que lo deje de hacer ya. Lo han dicho varias veces. Lo que pasa es que aquí no escuchamos, porque lo que interesa son los votos, no la gente, los votos. Y evidentemente el coste público y la sostenibilidad de un modelo como este, pues se me hace difícil de ver por el déficit que comentábamos, porque hay que hacer un mantenimiento durante estos 75 años que dices. Tienes que mantener el inmueble, tienes que arreglar todo lo que pase ahí dentro, porque Casa 47 va a ser la propietaria, la gestora de todo eso, por lo tanto tendrá que gestionarlo, tendrá que gestionar la morosidad si la gente no puede pagar, tendrá que gestionar la ocupación. ¿Van a ser ellos quienes desahucien a la gente que se cuele por las ventanas y que se empantanen en esos pisos de protección oficial? ¿O no? Eso será divertido de ver. Mis conclusiones. Tengo realmente dudas muy serias de que
esta medida realmente vaya a funcionar, que Casa 47 llegue a funcionar, porque jamás ha operado, está operando con el viento en contra que se ha autoimpuesto ella misma y además está mermando al resto del sector privado de manera que tampoco la pueden ayudar. Tengo serias dudas con la escala de este proyecto y los tiempos. Pasar de un anuncio como este a entregarte unas llaves hay un trecho enorme y no ocurrirá en un año, ni en 2. Construir lleva mucho tiempo y gestionar y hacerlo bien mucho más. Segunda duda, la cobertura es demasiado amplia. El 60% de la población es un triplazo que se han tirado que no tiene ningún sentido. Deberían acotar más las cosas y luego ir creciendo allí. Tercero, el coste implícito y el déficit público que esto va a generar, que aparte del descontento político y a nivel de votante que van a percibir, realmente tampoco se va a ver la tangibilidad, los resultados de esto en el corto plazo y por lo tanto, pues dudo mucho de que esto se vaya a seguir dando en el tiempo, de que vayan a seguir empujando, que vayan a seguir financiando esto. Y cuarto, y como decía, no acompañar esto de oferta privada de vivienda, lo que va a hacer es condenarlo, sentenciarlo a muerte. Por cierto, suscríbete porque en 2026 haremos un seguimiento de cómo va todo el mercado, haremos un seguimiento de todas estas políticas y veremos si realmente funcionan o no funcionan, pero no desde el punto de vista político o de opinión, sino siempre desde los datos. Coged palomitas y no os lo perdáis. El fondo de una política de este tipo, estoy convencido de que es bueno, de que la gente que ha pensado en esto, vamos a hacer esto, es bueno. El problema es que, ¿por qué se ha hecho ahora? ¿Por qué hemos tardado tanto? ¿Realmente va a funcionar? ¿Por qué nos estamos poniendo palos en las ruedas nosotros mismos al sector privado y al público? Al final, la aritmética manda, la economía manda. Y si lo que estás haciendo es consolidar la escasez, poniendo palos a todo el mundo, pues esto solo va a ir a peor. Y lo mismo aplica para cualquier otro tipo de regulación, que por cierto, si no te has enterado de cómo quieren regular el mercado de las habitaciones y el de temporada, te dejo este vídeo. Muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.